Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, nos vamos a divertir un ratito, va a estar interesante. La idea es que continuemos con este foro sobre conceptos fundamentales de la diversidad cultural. Esta vez vamos a trabajar temas de ciencia, tecnología. Le pedí a los participantes, a los ponentes, a las y los, que nos ayuden más bien en una charla informal, que trabaje sobre todo cómo es que podemos abordar la relación ciencia, tecnología y diversidad cultural, porque está claro que en la licenciatura no está claro. Entonces, como no está claro, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto de la diversidad cultural, la interculturalidad con la ciencia y la tecnología? Pues hay que hacerlo en este foro, hay que aprovechar en este foro. Entonces, sería eso, una charla, una plática informal, y cerraríamos con una intervención de Gaby, que me parece importante. Invité a Gaby porque lo que nos interesa más en este foro es que los estudiantes nos den observaciones, pistas. ¿Qué podemos hacer para cambiar nuestro plan de estudio, para modificarlo? ¿Qué tenemos que hacer en materia de ciencia y tecnología que sea necesario para que haya una buena relación con otras materias? ¿Qué tiene que ver epistemología con la interculturalidad, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, la intervención de Gaby será muy importante para nosotros y, por supuesto, la intervención que hagan ustedes. Tendríamos unos 20 minutos para la exposición, y bueno, la idea es que retroalimentemos, ¿no? Entonces, bueno, está con nosotros el doctor Jorge Linares. Él es el director, ¿se llama? ¿O director, verdad? Director de del programa universitario de bioética. Es un programa muy importante. Ahí se tocan temas muy importantes, digamos, de relevancia muy contemporánea, desde cosas como transgénicos, eugenesia, eutanasia, hasta cuestiones de, ¿cómo decía Jorge? De la moda de los animales, ¿no? Ese tipo de la conciencia de los animales, sentimientos de los animales, y bueno, todo un rollo que está ahorita en boga en el mundo. Entonces, Jorge trabaja algunas cosas de filosofía de la tecnología que nos parecen muy importantes y que creo que pueden aportar mucho para nuestro foro. También está casi doctor Miguel Zapata. Está haciendo una investigación muy importante en filosofía política de la tecnología, en el posgrado de filosofía de la ciencia de la UNAM, y también ha dado muchos cursos aquí en la universidad, en la facultad, ha impartido algunos cursos, y me parece que las pistas y las líneas de observación que trae Miguel también pueden aportar mucho. A mi izquierda está Giovanni. Giovanni, ¿cómo es tu apellido? Es que no... Es que Algarra. Giovanni también es del posgrado de filosofía de la ciencia. Ha sido profesor de la licenciatura. Latino también de invitarlo es que Giovanni nos pueda aportar muchas pistas de la relación no solo de ciencia y tecnología con la diversidad cultural, sino que Giovanni también ha aportado algunas cosas muy importantes en la licenciatura, sobre todo en el área de CTS, y creo que que vuelva Giovanni a la licenciatura y a este tipo de foros es muy importante para nosotros. Y por acá está Alberto Betancourt, a la derecha, es profesor de aquí de la carrera. Bueno, no necesita presentación, todo el mundo lo conoce. Es profesor de nuestra licenciatura y es muy importante para nosotros que esté aquí porque vamos a analizar algunos puntos, digamos, problemáticos de la licenciatura en relación a CTS. Y bueno, nuestra compañera Gaby, que está aquí, nos va a hacer una presentación final. Bueno, le paso la palabra a Jorge Linares y pues empezamos. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Buenas tardes. Gracias por la interna para dialogar con los estudiantes y que he tenido que tener había de profesores de la carrera de Desarrollo Culturales. Bueno, quiero decir sobre la relación entre ciencia, tecnología y diversidad cultural.
hay distintos enfoques que se pueden plantear. Bueno, en primer lugar, que se suele discutir que dado que, digamos, la ciencia contemporánea es un ámbito ya muy delimitado de prácticas, instituciones, saberes, conceptos, tradiciones de investigación, programas de investigación, como se pensaba clásicamente, en diferentes áreas, que esto es un producto moderno, ¿no? La ciencia contemporánea en realidad no tiene nada que ver con la ciencia antigua o las ciencias de las tradiciones culturales anteriores en la historia, y que es un tipo de práctica epistémica plenamente universal, está basada en la universalidad, en el sentido de su transculturalidad, en el lenguaje de las matemáticas o en los procedimientos, en los métodos y procedimientos, o en el crecimiento causal, y últimamente también en el lenguaje informático, por ejemplo, ¿no? Tiene lenguajes de la ciencia moderna universales que aseguran carácter no solo transubjetivo, sino transcultural y universal en ese sentido. Bueno, como desde ese punto de vista vale la pena muy bien estudiar esa consolidación, ese proceso de formación de las ciencias modernas, así como sistemas sociales, como instituciones y prácticas que desarrollan individuos en muchas partes del mundo, y que tienen ahora además unas redes de colaboración muy bien estructuradas en un mundo globalizado, en donde participan personas de muy diferentes nacionalidades, culturas. Por ejemplo, otra de las lenguas francas de la ciencia contemporánea es el inglés. El inglés, matemáticas, informáticas son las lenguas fundamentales transculturales del mundo contemporáneo. Y además, también hay que decir que las ciencias contemporáneas, algunas han ido transformando en un modelo distinto de actividad que nosotros llamamos tecnociencia. No todas las ciencias están desarrolladas esta particularidad, pero algunas de las ramas más innovadoras y más importantes en el entorno internacional tienen este carácter de asociarse directamente con desarrollos tecnológicos y con fines industriales, productivos y comerciales. De manera que eso ha ido cambiando también las viejas prácticas en que la ciencia moderna existía pues hace unos 50 años. Es particularmente relevante en áreas como en informática misma, las TIC, las tecnologías de información y la comunicación, en las tecnologías, en la nanotecnología, por ejemplo, en las tecnologías de la energía, etc. Hay distintos sectores en donde se observa esta transformación del modelo tradicional, digamos, de la actividad científica, que estaba destinada a la investigación y a la explicación a partir de modelos teóricos, funciones epistémicas típicas, sin dejar estas funciones epistémicas, digamos, a convertirse en un instrumento de desarrollo tecnológico y también de incremento de valor en sentido económico comercial, ¿no? De tal manera que ahora sectores como las biotecnologías contemporáneas son una forma, si se tuvieran ahora una forma de capital, y ahora se llama biocapital, una forma en que se invierte, el capital lo invierte en desarrollar a partir de conocimiento y investigación que se hacen en esta red mundial nuevos productos y sistemas técnicos basados en el caso de las biotecnologías en la transformación técnica de organismos vivos, ¿no? Y bueno, entonces se ha vuelto la forma predominante del conocimiento, de la práctica social y epistémica, y también por vía de la asociación con las tecnologías en la tecnociencia, la forma predominante también de producción de todo tipo de artefactos y de bienes y de productos que se requieren para la vida moderna de las sociedades contemporáneas. De tal manera que tienen digamos, un carácter hegemónico, ¿no?, preponderante en el mundo entero,
y que no habría en realidad una distinción cultural en el ámbito de las ciencias o de las tecnociencias. Quizá en las tecnologías, por razones que vas a decir, sí, pero no en esta estructura fundamental de las prácticas científicas. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, había un debate que más alimentaba el bloque soviético, de que había otra ciencia, la ciencia de los países comunistas, de otro tipo de pensamiento, etc. Eso pues nunca fue así, y bueno, los estudios demuestran que el modelo tecnocientífico fue equivalente en un lado y en otro. Pero uno dice, bueno, pero ¿cómo si allá no había capitalismo? No importa, lo que había un Estado que funciona como el gran promotor e inversor, que tenía fines estratégicos, muchos de ellos militares. Y si se observa también la historia de las tecnologías y de las tecnociencias contemporáneas, que se suele ubicar entre el proyecto tecnocientífico en el proyecto Manhattan, que desarrolló la bomba atómica, el modelo de interacción, de colaboración interdisciplinaria, de jerarquización muy estricta entre los científicos que eran subordinados como realmente empleados de segunda categoría a un proyecto militar. Ese tipo de estructura se siguió utilizando en otros proyectos, y si bien por ejemplo proyectos como ahora el proyecto Genoma o el proyecto RAIN de Estados Unidos no son proyectos militares en principio, tienen también digamos, han heredado las estructuras fundamentales del conflicto. Y entonces, bueno, más allá de esa disputa ideológica, pues nunca hubo dos ciencias o tres ciencias, en realidad en la época moderna no existe la ciencia china y la ciencia occidental, la ciencia japonesa y la ciencia canadiense, por decirlo así. Es una colaboración internacional en donde el conocimiento se distribuye todavía de manera un poco más abierta en la formación en las universidades, no está tan cerrada, el hecho es muy abierto y ahora alguien puede estudiar ciencias sin moverse de su casa, podría hacerlo todo googleando textos, siguiendo videos, ya no tiene que ir a la universidad. Sospecho que por eso no tiene mucha universidad. Pero bueno, pero sí el conocimiento que se genera, que se produce en las redes de investigación, en los laboratorios, cada vez más tiende a ser privatizado vía patentes, y ahí se asegura el acceso ya está mucho más cerrado, donde no es fácil entrar. Y finalmente las aplicaciones tecnológicas, los sistemas técnicos, artefactos que se producen, tienen un sentido fundamentalmente comercial, ¿no? De lograr recuperar inversiones y generar ganancias, en unos casos muy cuantiosas, con innovaciones tecnológicas, en la presión de innovación tecnológica que responde a la lógica del capitalismo de robo, y que en eso está muy bien ya incorporada la actividad científica tecnológica. Estamos buscando innovaciones, de hecho, anticipándose a qué tipo de cosas tienen que producir, y no como un científico a la vieja usanza, pues, que investigaría por investigar, que no sabe qué es lo que va a encontrar, ¿no? Y si sus descubrimientos tendrán utilidad o no. Y ahora a todos los estudiantes de ciencias en todas las universidades se les enseña que la ciencia es algo útil, que debe servir para resolver problemas, producir cosas, y en su cabeza tienen la idea productivista, técnica, tecnológica, que si fuera así, que si de verdad toda la ciencia fuera útil, pues no estaría mal, pero en realidad no funciona así, ¿no? El conocimiento no te da por sí mismo una pista o una guía directa para algo útil, ¿no? Bueno, entonces en ese esquema, digamos, pues, tenemos un modelo, digamos, una serie de estructuras y de instituciones sociales en ciencia y tecnociencia que son realmente transculturales, transnacionales, ¿no? Que están más allá de esas diferencias, y donde se sigue un modelo de desarrollo que, si bien es occidental, que si bien está dominado por los Estados Unidos, sigue siendo Estados Unidos la gran potencia tecnocientífica, y las universidades gringas que siguen siendo las más importantes porque reclutan a los mejores estudiantes, sobre todo ahora que ya vienen de China y de la India, y unos cuantos de otros lados, ¿no? Que alcanzan más. Sigue siendo la potencia productora, y así lo entendieron los norteamericanos, generaron todo un sistema, primero gubernamental y ahora social, en el que entró la iniciativa privada, desde luego,
generar todo un sistema productivo de conocimiento y de innovación tecnológica. Y entonces, bueno, todo esto hay un debate muy importante, decir, ¿qué pasa entonces con los conocimientos tradicionales, los conocimientos que provienen de otras tradiciones culturales más antiguas, que permanecen localmente en muchas regiones del planeta? Y en algunos casos hay diferencias importantes en cuanto a prácticas, por ejemplo, las prácticas terapéuticas o médicas. En nuestro país hay una gran riqueza de conocimientos y de prácticas terapéuticas a partir de la herbolaria, que van desde la herbolaria hasta el chamanismo, ¿no? En muy distintos niveles de efectividad. Y entonces suele pensar o poner que esos otro tipo de prácticas que siendo no científicas, pero pasando por el tamiz de los métodos, los conceptos y las instituciones de la ciencia normalizada, de las tecnociencias, no tienen validez, no tienen el mismo nivel eficiente y que por tanto no deben ser promovidas o auspiciadas, ¿no?, por las instituciones públicas o las universidades o los estados. Y ahí se genera un primer debate: ¿qué pasa con esos conocimientos? Que hay una gran riqueza de conocimientos tradicionales en muy distintos ámbitos técnicos, no solamente en medicina, también, por ejemplo, en materiales, en construcción, en fin, en agricultura, desde luego, en muchos conocimientos mucho más antiguos que por suerte perviven en las localidades, en las comunidades tradicionales, pero que sin duda han sido relegados, han sido marginados y en algunos casos están en el peligro de extinción gracias al avance hegemónico de estos modelos de prácticas y conocimientos estandarizados en la ciencia, digamos, global tradicional actualmente, ¿no? Entonces, bueno, un primer bloque que se plantea es: primero hay que validar el estatus epistémico de esos otros saberes u otro tipo de conocimientos que no pueden ser incorporados o catalogados como conocimientos científicos. No solamente porque se pueda medir su efectividad, desde luego lo haremos con los métodos de la ciencia, sino que sí se puede hacer análisis empíricos no solamente de los contextos sociales en los que se dan, sino además de los usos intencionales y de los efectos que sí tienen en las personas y en el medio ambiente, ¿no? Ahora que se discute mucho sobre sustentabilidad o sostenibilidad, y tratar de lograr que los sistemas productivos del mundo contemporáneo fueran más compatibles, ¿no?, con los ciclos biológicos, con los ecosistemas, pues se recurre a observar cómo eran otros modelos anteriores y que en los conocimientos tradicionales se puede tener, ¿no?, para tratar de adecuar las tecnologías actuales, muchas de ellas que son muy tóxicas, contaminantes, que van en el sentido contrario de muchos de los ciclos naturales, para adecuarlas y hacerlas más biocompatibles. Y ahí los conocimientos tradicionales han tenido una gran importancia. En el caso, por ejemplo, de la medicina, de la farmacología, de la industria farmacéutica, además hay un problema adicional: que hubo un momento en que se saturaron, digamos, las innovaciones, no hubo más avance, empezaron a vencer las patentes de las compañías y prácticamente pues no hay ahorita una generación de medicamentos realmente novedosos que estén poniendo. No tenemos más o menos la misma base. Se está probando mucho en cáncer y en otras enfermedades, pero todavía están en muy experimental. Entonces lo que ha hecho la industria es lo que se llama bioprospección, es averiguar en los conocimientos tradicionales, en la utilización de plantas, incluso de algún tipo de productos animales, qué efectividad tenían para lograr incorporar, subsumirlos, digamos, en la industria mediante algún análisis o transformación utilizando biotecnologías para patentarlos, ¿no? Entonces es otro tema muy específico que tiene que ver con la diversidad cultural, lo que se llama posiblemente bioprospección, lo que ustedes han llamado biopiratería, ¿no? Piratearse literalmente conocimientos que pertenecen a comunidades, patentarlos con una leve modificación, convertirlos en propiedad privada, entonces siguen alimentando el sistema de las patentes farmacéuticas, ¿no? Si esto fuera un modo adecuado de distribución de los medicamentos a todo el mundo, pues no tenemos mucho que decir, pero no lo es, es un modo muy desproporcionado, muy desigual, tanto de investigar, producir, como de hacer llegar nuevos medicamentos.
Y en el caso pues, de la industria farmacéutica hay este problema muy específico, ¿no? Pues ahí la diversidad cultural se vuelve un instrumento, un motor, podría ser todo un arsenal, digamos, de saberes que podrían ayudar a mejorar muchas cosas, pero que el problema está al subsumirse en los esquemas de la ciencia contemporánea. Hay esa transición entre conocimiento público y conocimiento privado. O sea, ahí hay un problema también adicional, ¿no? Se suele tener que pensar en esto: el conocimiento tradicional, conocimiento no científico, suele ser entonces comunitario, no está patentado, no es dominio público, se transmite de una manera directa, ¿no? Es práctico, muchas veces no ha sido sistematizado, ni siquiera escrito en ocasiones, por eso se puede perder fácilmente. A diferencia del conocimiento científico y tecnocientífico, que cada vez más es un conocimiento privatizado, de difícil acceso, y que sirve para producir innovación como un sistema industrial, ¿no? Le digo, una cosa es la formación en las universidades, uno puede aprender los métodos generales y conocer los instrumentos y tal, y otra cosa es que ya hay acceso a las bases de datos, a los insumos, digamos, cognitivos para producir más conocimiento. Eso ya y entonces se crea una oposición, se ha ido creando, y eso no era conveniente, y se ha dicho en muchos foros, una oposición entre conocimiento tradicional, que es común, comunitario, abierto, libre, digamos, y conocimiento científico que cada vez es más privatizado, cerrado y inaccesible. Además de que existe otro problema: el lenguaje de las ciencias y los conocimientos de las ciencias, pues a pesar de que la divulgación científica ha sido exitosa, sobre todo en el siglo XX, por vía de los medios, la televisión, recuerden, por ejemplo, el programa de Carl Sagan, Cosmos, que ninguno de ustedes vio cuando no haya nacido, pero ahora puede ver la segunda versión, en donde ya sale Grace Tyson, que es todo un héroe de la ciencia, digamos. El primer modelo fue el de Carl Sagan, ¿no? Y a pesar de la divulgación científica, pues el discurso de la ciencia no baja adecuadamente a todos los niveles de la sociedad, ¿no? Y hay otros problemas que se pueden discutir mucho. Yo siempre he dicho que es en parte por la contaminación del discurso pragmatista o efectista de la ciencia, ¿no? Los científicos se compraban el boleto de que la ciencia era efectiva y potente pragmáticamente, y la sociedad solo ve la ciencia como un poder de transformación o de acción, y no como en efecto un poder de conocimiento, de descubrimiento. Lo que sí tiene el programa Cosmos, por ejemplo, tiene esta visión más centrada en lo epistémico, en la capacidad de investigación y de explicación, que en el poder pragmático. En cambio, todos los programas tipo Discovery Channel pues son precisamente de la ciencia pragmática. Y en ese nivel, entonces, lo que la gente busca es una forma, un poder, un saber que te dé capacidad de acción, de resolver problemas y de conseguir objetivos inmediatos. Y en eso no se diferencian otro tipo de saberes, y ahí viene el problema de las pseudociencias y la demarcación. Lo curioso es que han ido surgiendo esta serie de discursos y prácticas sociales que consideramos pseudocientíficas porque se valen de cierta forma o de cierto tipo de nociones, incluso de conceptos. Y hay una gran variedad de pseudociencias que van desde la cienciología, que es una religión, hasta las teorías sobre la memoria del agua y rollos así, ¿no? Pero pasan por otro tipo de prácticas que están en discusión sobre su efectividad, que van desde la quiropráctica, el reiki o la homeopatía, ¿no? Y también hay otro tipo de conocimiento, que es otro tipo de prácticas de formación cultural, que en algunos países ha tenido mucha influencia, por ejemplo en México, y que se mezcla con una serie de discursos científicos. Todos ellos se ordenan en la línea de quién le da al público un poder efectivo de algo. Y la gente lo que quiere de conocimientos que le sirva para algo. Las universidades debemos decirle a la gente que el conocimiento no siempre sirve para algo. Sirve para saber.
En filosofía estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? Y siempre les decimos a los alumnos si se decepcionan mucho, es ponte ya, no solamente no vas a ganar dinero, la filosofía no sirve para hacer algo, no pienses así, a un servicio, no pienses en una forma pragmática. En cambio, en el resto de todas las ciencias, las ciencias sociales también, ¿no? Hay una exigencia, ¿para qué sirve el sociólogo? ¿Para qué sirve el politólogo? ¿Para qué sirve la gente que estudió el desarrollo de expediente? ¿No? ¿Para qué sirve esa gente? ¿Qué van a hacer? ¿No? Entonces, ¿qué sirve la formación universitaria? En la tradición científica genuina, digamos, si tú ves una idea de la ciencia sirve para plantearse preguntas, conocer la realidad, explicarla mejor. Eso ya te hace mejor persona. Puede que sí, te hace más útil, no, da un servicio pragmático y a lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces es un problema. Entonces, bueno, en ese horizonte de exigencia pragmática del conocimiento, pues han aparecido esos otros discursos pseudocientíficos, algunos que son claramente charlatanería pura, ¿no? Y otros que hay una duda muy fuerte sobre su efectividad y sobre su cientificidad. Y ahí yo incluí incluso hasta el psicoanálisis y la economía contemporánea y otras cosas. Y donde dice, bueno, ¿dónde está la simplicidad de ese tipo de prácticas y de discursos? ¿No? Y si son asimilables o no a las prácticas terapéuticas normales. Y en el caso de la medicina, pues ha habido esa discusión sobre medicina, digamos, científica basada en evidencia, con medicamentos químicos, que en el momento son químicos, se espera que algún día vienen a ser medicamentos que inicien directamente en el genoma, unas moléculas de la célula, ¿no? Pero por lo tanto todo es por la química. Y otro tipo de tradiciones químicas y prácticas que van desde la boránica, tipo de prácticas terapéuticas naturalistas, digamos, naturistas, hasta otras prácticas que implican formas rituales, creencias religiosas, etc. Entonces ahí se abre un gran espectro de representaciones sociales, formaciones culturales, tradiciones sociales, que están presentes en las sociedades heterogéneas como las nuestras. Entonces, ahí podemos saber cuál es la función de la ciencia y la tecnología, digamos, estándar ante esas otras formas de conocimiento. Entonces, en algunos casos, las que no son despreciables para el discurso dominante de la ciencia y la tecnología son las que son efectivas en términos pragmáticos. Entonces, la verdad, claro que es efectiva y funciona. Si la verdad le quitas algunas representaciones de orden simbólico, religioso, a lo mejor debe ser efectiva, pero por lo pronto lo que se busca es la sustancia activa, ¿no? Que sea lo que existe en las plantas y en muchos productos que se han utilizado. Por eso el caso de la homeopatía es una discusión que está muy clara. O sea, si la homeopatía está basada en diluciones, microdiluciones, en donde prácticamente no es sustancia activa, según el modelo químico dominante, es más certero. No hay manera de que ahí haya algo. Entonces, ¿qué hay? Placebo. ¿No? Pero eso es una práctica social y cultural. Mucha gente confía en lo que tiene, toma chuchitos y así. Y eso hay que verlo como una forma de cultura. ¿No? A diferencia de quienes. La gente es muy ecléctica en sus prácticas, ¿no? Entonces hace una cosa y hace la otra. Y cuando uno está enfermo de algo muy grave, pues no recurre a todo lo que sea. Entonces te dicen, es un tubo en la cabeza, te pones y te dicen, vete los días de la vida y te vas, ¿no? A veces es efectivo, así, totalmente. Bueno, entonces, cierro con esto. Uno de los problemas generales que se plantean entonces es, uno, ¿en qué está basado, en qué está fundado ese paradigma predominante de las ciencias modernas y de las tecnociencias contemporáneas? En realidad tiene o no todos los fundamentos, sólidos fundamentos para seguir pensando que es el modelo, ¿no? Que debe ser homogéneo, predominante, transnacionalmente, de conocimiento y de actividad tecnológica. Segundo, y entonces, ¿qué pasa con otros saberes que provienen de las tradiciones culturales de las comunidades, que
son locales, son muchos, algunos muy antiguos, que tienen distintos niveles de efectividad y que no es que tengan que ser medidos por la ciencia normal, ¿no? Pero que son usados por las comunidades sexuales en las que se confían y que mantienen, digamos, no solamente identidades colectivas, sino además formas de relación, tanto entre los seres humanos como entre los seres humanos y el resto de la naturaleza. Y ahí hay algo muy importante, que es que algunos de estas prácticas y saberes tienen una relación mucho más equilibrada con el ambiente, y esto para lo que buscamos muchos actualmente, lograr sistemas tecnológicos que al menos sean menos perjudiciales o más compatibles con la naturaleza. Habría mucho que aprender de esos saberes tradicionales, porque empiezan a recobrar su valor. Pero recobran su valor fundamentalmente, sobre todo para la tecnología, por su efectividad material, en el caso sobre todo de la medicina o de la química, de los materiales. Por ahí va mucho esto. Entonces, entramos desde eso al discutir el estatuto epistémico de una y otra actividad, a la efectividad en términos empíricos y materiales, y el otro gran problema es la propiedad de ese conocimiento. ¿A quién le pertenece? Si el conocimiento científico le pertenece a todo el mundo, resulta que cada vez menos, y ese conocimiento tradicional sí le pertenece a las comunidades esencialmente, y hay que ser instrumentos, lo que hay que hacer es protegerlo con patentes comunitarias o otro tipo de protecciones legales para evitar que se lo roben las compañías que están buscando de dónde obtener nuevos productos, ¿no? Y evitar entonces que se pierda o sea privatizado. Esos son, digamos, como los problemas fundamentales que yo veo de entrada, ¿no? Como para iniciar una discusión que luego nos podemos agotar en esta sesión de 10 minutos. Gracias. Bueno, gracias a Jorge. Seguiría Alberto. Buenas tardes a todos. Yo quisiera proponer un concepto para la discusión. Quizá más bien proponer dos conceptos que me gustaría presentar, esbozar su definición y no quizá en esta sesión, pero emplazar a esta comunidad a discutirlos o sustituirlos por otros que pudieran ser más útiles. Los dos conceptos que yo quisiera proponer son diálogo intercientífico y ciencia pluricultural. Y quisiera tratar de explicar a qué me refiero. En primer lugar, abordaría el tema del diálogo intercientífico que ha sido formulado por agroecólogos, fundamentalmente bolivianos, que han respondido a una petición que ha establecido la nueva Constitución del Estado Pluricultural de Bolivia, que ha planteado una cosa que a mí me parece extraordinariamente interesante: la necesidad de transitar de una nación monocultural o de un Estado monocultural a un Estado pluricultural, algo que hizo la Constitución boliviana, que como ustedes saben tuvo que aprobarse perseguida por las élites de Santa Cruz, que trataban de linchar a los diputados del Congreso Constituyente, y que tuvo que huir, como el Congreso de Apatzingán en el caso de México, del linchamiento que estaban promoviendo las élites ladinas y mestizas, que estaban enfurecidas ante la idea de que un Congreso conformado mayoritariamente por diputados indígenas pudiera aprobar una constitución que ellos consideraban bárbara, una constitución que iba a asumir que la nación boliviana era pluricultural. Bueno, pues esa constitución hizo algo muy interesante. Déjenme contarles que pues el día de la toma de posesión de Evo Morales contó que hasta 1952 los indios no podían entrar a la Plaza Murillo, en el centro de La Paz, en Bolivia, y el día que un indio aymara asumió la presidencia de la República de ese país,
se comprometió a modificar la situación. Y modificar la situación implicaba no solamente un discurso político. Modificar la situación implicaba asumir la necesidad de que el Estado se volviera pluricultural. Y compañeros universitarios de distintos centros de educación superior en Bolivia se hicieron una pregunta que desde mi punto de vista nosotros teníamos que tomar completamente en serio, desde un punto de vista epistemológico, desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista metodológico y desde un punto de vista empírico. ¿Qué significa convertirse en una nación pluricultural? Como todos ustedes saben, supongo que es una de las cosas que atrae a los integrantes de nuestra comunidad a ser licenciados en Desarrollo y Gestión Interculturales, como parte de los acuerdos de San Andrés, firmados entre el Ejército Zapatista y Liberación Nacional y el gobierno federal, se acordó que se hicieran modificaciones en la Constitución para que nuestro país asumiera en su artículo 2 que es una nación multicultural. Como todo el mundo sabe, los acuerdos de San Andrés fueron recogidos en las modificaciones constitucionales de manera parcial, pero una de las cosas que se plasmaron en la Constitución de manera contundente es que este es un Estado pluricultural. Lo que pasa es que en México la correlación de fuerzas políticas entre el movimiento que logró esa gran modificación jurídico-constitucional de nuestro país es muy diferente a la revolución actualmente en curso en Bolivia. Aunque Bolivia es un país contradictorio, en el que están en juego y colisionando dos paradigmas completamente diferentes. Un paradigma desarrollista y un paradigma que plantea un concepto que también sería bueno recuperar, el desarrollo endógeno. Pero en el caso de México la correlación de fuerzas se modificó de tal manera que se aprobó la reforma constitucional, pero no se ha hecho una reflexión seria respecto a cuáles serían los ajustes que tienen que hacer las instituciones, la sociedad y la sociedad mexicana para cumplir con el mandato constitucional. A lo mejor estoy muy equivocado y tengo una idea completamente quijotesca de las razones por las que los estudiantes ingresan a esta carrera, pero yo siempre me he imaginado que lo hacen porque asumen como un compromiso de vida, como un programa de vida, comprometerse con esos cambios que lleguen a modificar este país y establecer una mínima justicia epistémica que reconozca la importancia, la equidad y la diversidad de sistemas de conocimiento que existen en nuestro país. El asunto es que en Bolivia tomaron muy en serio la pregunta. Tomaron muy en serio la pregunta y consecuentemente se están preguntando qué querría decir transitar de un paradigma monocultural dominante y monológico a un paradigma pluricultural. ¿Y qué significaría eso en distintos ámbitos? Por ejemplo, la planeación del desarrollo. Y ellos están planteando que se trata fundamentalmente de lograr lo que ellos llaman un desarrollo endógeno, no un modelo de desarrollo que venga desde fuera y que imponga estándares universales, sino un desarrollo que venga desde adentro, que parta de la autodeterminación y de los valores propios de cada comunidad. Y para lograr eso pues se requieren instrumentos, instituciones y formación de científicos diferente a la que se requeriría si uno quiere parecerse a Europa o si uno quiere parecerse a Estados Unidos. Y claro, eso, y en eso coincido absolutamente con la exposición que acaba de hacer Jorge, pues para eso se requiere combatir el paradigma hegemónico de ciencia actualmente dominante, que es un paradigma monocultural, monológico, privatizador de los conocimientos, de carácter tecnocientífico, un híbrido muy extraño, porque como atinadamente dijo Jorge, en eso coincido plenamente con él. Bueno, voy a agregar algo que sería mi lectura, mi metáfora, ¿no? Pero creo que es más o menos el mismo planteamiento. El complejo tecnocientífico es un monstruo muy extraño, porque por un lado plantea la racionalidad más sofisticada de la que ha sido capaz la humanidad, pero al comercializarse y basarse en una fetichización, en la lógica de la mercancía, se vuelve una fuerza completamente irracional, capaz de destruir lo que se le ponga enfrente con tal de reproducir sus ganancias. Y si nosotros queremos tomar en serio el apellido de la carrera de desarrollo y gestión, pues tendríamos que preguntarnos ¿en dónde estaría lo intercultural? ¿En qué consistiría lo intercultural de un país que aspira a tener una política científica que tome en cuenta a los demás? Y por eso creo que el concepto de diálogo intercientífico puede ser extraordinariamente pertinente. Y al respecto quisiera hablar
Desde luego, en el entendido de que con el resto de los participantes de la mesa será necesaria una homologación de conceptos, una construcción de problemas que podamos ir abordando juntos. Quisiera hablar desde la perspectiva de la historia, que es mi profesión, y que es una disciplina que se ha ocupado del asunto de la ciencia y la diversidad cultural desde hace por lo menos 2 o 3 décadas con mucha insistencia. Entonces quisiera plantear brevemente algunas de las aproximaciones que ha hecho la historia de la ciencia al tema de la diversidad cultural, y quisiera comenzar con un texto de un colega hindú que se llama Irfan Hamid. Irfan Hamid plantea en algunas de sus obras la necesidad de plantear una ciencia que reconozca que la ciencia tiene un apellido cultural. Él habla fundamentalmente del caso del Islam, y yo quisiera plantear aquí, esto es casi como una provocación para que iniciemos una discusión. Él dice que en realidad el apellido de ciencia occidental tiene una razón de ser. ¿Por qué ponerle occidental a la ciencia? ¿Por qué decimos la ciencia occidental? Pues porque la ciencia viene de Oriente. La ciencia y la tradición científica viene fundamentalmente de tradiciones científicas que se conservaron en el Islam, y para distinguirla de esa ciencia se le llama occidental, para distinguirla de la ciencia que venía de Bizancio, de la ciencia que venía del Magreb, de la ciencia que venía del Medio Oriente, lo cual, perdón, nada más lo digo que es un poco broma y provocación, pero cuando decimos ciencia occidental quiere decir que hay otra, ¿no? Porque la estamos distinguiendo de otra. ¿Cuál es esa otra? Y si hay otra, pues entonces quiere decir que no solo hay ciencia occidental, que hay algunas formas distintas de hacer ciencia. Y entonces, por lo menos, tendríamos que ocuparnos ahora, insisto, hablo desde la perspectiva de la historia de la ciencia, por lo menos tendríamos que hablar de una tradición científica, por ejemplo, islámica, que muta, bueno, que preserva la ciencia griega. Y ahí vuelvo a preguntar desde un punto de vista metodológico, entonces ya no hay un solo modelo de ciencia, porque pues hay un modelo de ciencia griega, y yo coincido completamente, ese ya no es el que está vigente, aunque hay muchos paradigmas aristotélicos, etcétera, que están vivos, que palpitan aún en la ciencia occidental, pero esa es la ciencia griega. Y la ciencia griega, disculpen ustedes lo que parecería casi un juego poético, pero es un problema epistemológico muy serio de construcción del objeto de estudio de la historia de la ciencia, pues la ciencia griega agregó, como muestra Paulos Verdes, fundamentalmente de la ciencia egipcia. Me van a perdonar una metáfora, una imagen, digamos, que aboga en favor de la interculturalidad de la ciencia. Las matemáticas llegaron a Atenas en camello. Las matemáticas las llevaron los abuelos de Pitágoras, que aprendieron del Magreb, y llevaron algo que era diferente, pero que desde el punto de vista de muchos historiadores, entre ellos Irfan Hamid, era ciencia. Llevaron todas las matemáticas africanas, bueno, perdón, nada más por no hacer el cuento muy largo, las matemáticas de los Chokwe de Angola, ¿no? Todos los litemas y las formulaciones, las ecuaciones, los algoritmos que desarrollan los bantús, llegan a la biblioteca de Timbuktu, en la actual Mali, de la que no sabemos nada, ¿no? Nos imaginamos que es pura barbarie. Y de Mali se van al Cairo, y del Cairo se van a Atenas. Entonces tenemos por lo menos 4 modelos de ciencia, ¿no? Bantú, maliense, egipcia, griega. Y luego, cuando viene el colapso de la civilización romana, quienes preservan los textos y la tradición científica griega son los países islámicos. Hay una ciencia islámica, y lo que dice Irfan Hamid, no lo voy a abrumar, pero comento brevemente lo que él plantea, es que la ciencia islámica fue lo que fue gracias a que tenía en sus primeros siglos de vida una gran sensibilidad para aprender de otras culturas. Así que la ciencia islámica se convierte en una especie de quiasma, en un espacio así como de ciencia ficción en el que confluyen distintas tradiciones culturales: la china, la mesopotámica, la africana y la europea. Y todas esas cosas, la hindú, todas esas cosas se conjugan en un sistema simbólico basado fundamentalmente en un Islam que, como todos ustedes saben, lo digo ahora también como reivindicación del Islam, porque vemos siempre su
lado fundamentalista, digamos, ¿no? Su caricatura de imagen como terroristas. Ese sistema simbólico islámico, como todo el mundo sabe, cualquiera que conozca el Corán, lo respeta, lo respete, pues sabe que los suras del Corán están plagados de reflexiones sobre la naturaleza. Nada más el sura número 2, que es básico para cualquier musulmán, se llama la vaca. Y lo que dice el profeta es: ¿por qué se burlan de mí? Porque me intereso por los mosquitos. El Islam tenía, según Irfan Habib, una gran apertura y un gran apetito para aprender de otras ciencias. Cuando el Islam se derrumba, vamos a decirlo así, cuando los españoles toman los últimos reductos musulmanes en el sur de España, se impone la ciencia europea. Estamos hablando de la emergencia del capitalismo, y coincido en esa parte del diagnóstico completamente con Jorge, en el sentido de que el capitalismo impone un modelo de ciencia que en muchas cosas recupera la tradición anterior, pero en otros sentidos muta muchas de las prácticas, conceptos, doctrinas que existían en la ciencia anterior. Y esa ciencia, fíjense que es así, ese modelo científico que se va a expandir por el mundo, a la par que el capitalismo, tiene un celo misionero extraordinario y se dedica a imponer el modelo científico europeo con tanto fanatismo como la religión católica. De tal suerte que ahí sí comienza una imposición sistemática de lo que más o menos podríamos llamar un modelo científico monocultural, universal y estandarizado, que pretende negar los saberes que se encuentran en otras civilizaciones. Ahora, no quisiera acomodar por hecho cosas que más bien habría que discutir, y que estamos discutiendo además muy intensamente, por lo menos en el curso de Ciencia, Técnica y Cultura. Mi primera pregunta sería: si hablamos de la existencia o la coexistencia de distintas civilizaciones, ¿podríamos decir que cada civilización desarrolla su propio sistema científico en el sentido de que modela sus propias representaciones, sus preguntas, sus problemas, sus valores, sus formas de demostración y la utilidad de su conocimiento? Y si fuera así, es una premisa, si efectivamente cada civilización, la maya, la china, la hindú, la europea, la mesopotámica, la fenicia, la hebrea, desarrolla su propio sistema científico, ¿a poco no tenemos una charla permanente pendiente entre historiadores y filósofos que nos ocupamos a reflexionar sobre la actividad científica respecto a cómo será la comunicabilidad entre un sistema científico y otro? ¿Cómo se comunican? ¿Qué pasa cuando una cultura absorbe y transmuta los conocimientos de otra cultura? Digamos, cuando los españoles abrevan de la sabiduría astronómica, de la sabiduría botánica, farmacéutica. Vamos a hablar de ejemplo de los mayas. Digo, no hay ningún historiador que yo sepa, tampoco ningún filósofo que niegue la profunda revolución de las ciencias ocurrida en el siglo XVI a partir de los descubrimientos geográficos y culturales que se hicieron durante la conquista de América. Eso transformó completamente, simple y sencillamente, por citar un caso, el calendario que nos rige. Va a llevarnos años después a la adopción del calendario gregoriano, que es mucho más exacto y que está inspirado en las observaciones astronómicas mayas. Entonces, lo que dice Irfan Habib, y es algo que a mí me interesa tomar muy en serio, es que habría que preguntarnos si lo que más nos conviene como estrategia política para reivindicar la diversidad cultural en el ámbito de la ciencia es reivindicar el hecho de que la llamada ciencia occidental en realidad es un crisol en el que han confluido muchas tradiciones culturales. Digamos, la ciencia occidental, por decirlo de alguna manera, es una ciencia en la que han contribuido todas las culturas. O si en su caso, lo que tendríamos que hacer más bien sería plantear, como hacen algunos, que hay que oponerle a esa ciencia occidental las otras formas de la ciencia y establecer un diálogo entre ellas. Diría yo ahorita, así por nada más plantear la discusión, Irfan Habib plantea reivindicar la presencia multicultural al interior de la ciencia occidental. Freddy Delgado, con la experiencia boliviana, plantea que hay que revertir el colonialismo científico, que plantea que lo que ya es ciencia y lo que hace es son creencias esotéricas.
y que para lograr esa diversidad epistémica lo que se necesita pues es plantear que aquí hay una ciencia y allá hay otra ciencia, y que esos dos sistemas científicos tienen que dialogar e intercambiar ideas entre sí. Entonces, creo yo que es muy importante que nosotros pudiéramos tomar en cuenta esta idea o estos dos conceptos que pueden ser contradictorios, opuestos, tal vez complementarios, que sería el criterio de la ciencia multicultural, que sería una ciencia que admite el juego en su interior de diversas tradiciones epistémicas, como un espacio efectivamente universal con procedimientos de demostración establecidos, etcétera, pero que admite, digamos, la presencia, el concurso, las aportaciones de diversas tradiciones científicas en su interior. O, si más bien lo que planteamos es el diálogo intercientífico, y en ese caso no estamos hablando de una ciencia única. Vamos a decir occidental, un poco irónicamente planteamos de que occidental, ya dijimos que si le decimos occidental quiere decir que hay otras. Pero entonces, si hay ciencia occidental, pues hay ciencias de otro tipo. Esas ciencias habría que reconocerlas. Ese es el camino, esa es la senda que ha seguido Bolivia. Bolivia se está preguntando, pero no se lo está preguntando solo teóricamente, sino institucionalmente, qué significaría una ciencia multicultural. Y se plantea el diálogo intercientífico, y entonces se pregunta cosas básicas. Por ejemplo, ¿cómo se formaría a alguien en una tradición científica quechua o aymara? Claro, yo sé que eso aquí casi en algunos puede tratar hasta con una sonrisa irónica, ¿no? Es la ciencia, y yo creo que vale la pena discutirlo. Yo creo que tampoco hay que darlo por hecho. Creo que son ese tipo de cosas que en la mejor tradición científica universal y pluricultural, que una de las mejores cosas de la ciencia es no dar las cosas por hecho, no plantear argumentos autoritarios o sentencias autoritarias, sino más bien dejar todo sujeto a discusión. Yo creo que es una discusión pertinente para nosotros. Yo creo que es una discusión muy pertinente en dónde está el apellido intercultural a la hora de plantear políticas científicas. Nosotros tuvimos aquí, auspiciado por CONACYT y la Red de Ecología y Patrimonio Biocultural, una discusión con representantes de distintos países de América Latina para discutir ese tema. Me pareció que una de las propuestas más avanzadas era la de Bolivia, y después tuve la enorme fortuna, lo cuento no por dato autobiográfico, sino por, digamos, compromiso con el tema, de ser invitado a algo que yo no sabía que existe y que me dejó con la boca abierta, que es el doctorado quechua en agroecología. Y ese doctorado quechua pues plantea una serie de cosas sobre el desarrollo endógeno muy diferentes a las que se plantean en otros lugares del mundo. Me sentí un poco en desventaja porque yo era el único que no hablaba quechua, evidentemente, pero pues me pareció que sí había una serie de observaciones, reflexiones, problemas, y incluso pues hasta paradigmas. Entonces quisiera concluir nada más con una cita de un autor que yo creo que vale la pena tener muy presente en nuestra discusión, que es Aníbal Quijano. Insisto, bueno, pues no más como que plantea problemas que yo creo que son, por lo menos a mí en lo personal me encantaría que pudiéramos abordarlos de manera interdisciplinaria, con todo el rigor científico que se pueda, delimitar bien los conceptos, plantear los problemas, y pues es un pretexto un poco para crear este placer de la convivencia interdisciplinaria a partir de la discusión de problemas. Quisiera terminar con esta cita de Aníbal Quijano, quien se refiere a que los colonizadores europeos, al convertirse en el centro del modo de producción capitalista, dice que los colonizadores europeos reprimieron tanto como pudieron las formas de producción de conocimiento de los colonizados, sus patrones de producción de sentidos, su universo simbólico, sus patrones de expresión y de objetivación de la subjetividad. La represión en este campo fue conocidamente más violenta, profunda y duradera entre los indios de América Ibérica, a los que condenaron a ser una subcultura campesina y letrada, despojándolos de su herencia intelectual objetivada. Y desde mi muy modesto punto de vista, revertir esa situación es una de las tareas fundamentales de esta comunidad. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Alberto por la provocación y los conceptos. Vean que ya tenemos ahora por lo menos 3, 4 grandes ideas.
Esto lo digo para que se entienda por qué ciencia y tecnología es central en una carrera como esta. Además de la lengua, además de patrimonio, además de la importancia de discutir la gestión y el desarrollo. Cuando hablamos de la diversidad cultural, hablamos no solo de la diversidad etnolingüística, sino de la pluralidad de saberes. Y cuando hablamos de saberes, hablamos de sistemas de conocimiento, de sistemas complejos de conocimiento. De tal forma que si una cultura subsume a otra, conquista a otra, o trata de eliminarla, en realidad no solo está eliminando la lengua, sino al mismo tiempo un sistema de pensamiento. Y esto parece ser que hay que comenzar a reivindicarlo, ¿no? En los diálogos de San Andrés sucedió en el caso mexicano, pero las experiencias en Bolivia parecen ser muy importantes. Y lo que decía Jorge también parece central: la tecnociencia es un hecho, es una nueva forma de producción de conocimiento, se ha globalizado, se ha extendido a tal punto que parece ser la infraestructura del sistema capitalista. ¿Cuál es la relación de esa infraestructura del sistema capitalista con la homogenización cultural? Eso hay que discutirlo. Ese es un tema de primer orden. Y luego, la importancia del diálogo de saberes, ¿no? que eso habría que reivindicar. Entonces, ahí hay una serie de conceptos, ideas que me parece que serían transversales para nuestra licenciatura, además de lo que hacemos en la misma, y me parece que es importante. A ver qué nos dice ahora Miguel. Muchas gracias por la invitación, Edgar. Como estoy planteado de los amigos, no me da vergüenza sincerarme respecto al tema que yo he elegido, ¿no?, para exponerles. Y es que justo después de que me invitara, estaba procrastinando yo en las redes sociales, buscando excusas para escribir mi tesis, y me metía a una página de Facebook de científicos naturales y leí algo que es muy común leer en las expresiones de opinión de muchos científicos naturales, y que a un filósofo de la ciencia le produce mucha irritabilidad. Y es que ellos siguen manteniendo una postura según la cual relacionan objetividad con neutralidad axiológica, neutralidad valorativa. Esto, además de que es erróneo, tiene implicaciones políticas muy importantes, porque esto reviste a la comunidad científica de una autoridad sistémica que le hace zanjar los debates públicos, digamos que dependen del conocimiento científico-tecnológico. Entonces, como estaba tan irritado, decidí aprovechar la ocasión de hablar en público sobre este tema, y quiero mostrar desde una perspectiva de la filosofía de la ciencia que esto no es así, y voy a poner algunos ejemplos de cómo los valores subyacentes a la cultura en la que se desarrolla la ciencia condicionan la selección de problemas, el establecimiento de hipótesis y la validación empírica incluso. Entonces, digamos, el objetivo de lo que quiero transmitir es este. Los valores que se pueden encontrar en el establecimiento de las investigaciones científicas son de mucha índole, son muy diversos. Yo diría, y creo que tiene relación con lo que hemos dicho anteriormente aquí en la mesa, que uno de los primeros valores que predominan en la cultura científica, no la voy a llamar occidental, la voy a llamar europea, proviene de una gran metáfora que tuvo mucho éxito en un órgano de Francis Bacon, que es justo el padre del método científico. Él se refiere al estudio de la naturaleza en clave androcéntrica, porque pertenece a una cultura machista, y lo que él viene a decir es que a la naturaleza hay que sonsacarle las verdades como vejándola, violándola. Este es nuestra ciencia está montada en ese mito, en un mito androcéntrico, y eso responde a una metáfora que condensa los valores de la época. Por supuesto, esta metáfora es muy distinta a las metáforas previas organicistas que veían a la naturaleza como la madre que cuida y a la que hay que cuidar. Por tanto, a la que no se le sacan las verdades, a la que no se le saca el conocimiento interviniendo en ella, sino en unos procesos de escucha. Digamos, este sería como un valor que constituye la cosmovisión científica en la que aún estamos montados, y en la que yo creo que la tecnociencia de la que habla Jorge se adhiere.
pero hay muchos más valores. Hay valores en la selección de problemas. Dependiendo de la cultura científica, se van a seleccionar unos problemas u otros. Si tenemos una cultura científica machista y androcéntrica, se van a seleccionar problemas que les interesan a la predominante comunidad masculina. Hay ejemplos muy claros, las filósofas de la ciencia feministas que han puesto el centro de atención en estos problemas. Evelyn Foster tiene unas tesis muy interesantes y ella pone el ejemplo de las investigaciones en los fenómenos de fecundación. Si tenemos una sociedad machista que piensa en la fecundación en términos de penetración del espermatozoide en el óvulo, normalmente la investigación se va a centrar en los mecanismos del flagelo del espermatozoide y se va a invisibilizar la estructura del óvulo. En los años 60 hay un cambio cultural en la sociedad. Esto se condensa en otro tipo de metáforas. Se empieza a pensar el fenómeno de la fecundación en términos de interacción entre espermatozoide y óvulo, y entonces la investigación se dirige a la estructura del óvulo. Por tanto, es un valor que condiciona totalmente la investigación. Este es un valor que condiciona la selección de temas. Pero hay más valores en la ciencia. Por ejemplo, cuando establecemos hipótesis, las establecemos en función de los valores predominantes. Aquí hay un texto muy bonito que encontré recientemente de una filósofa, socióloga de la ciencia que se llama Vincent Deprez, que el artículo se llama algo así como "Las ovejas tienen opinión". Entonces ella narra el trabajo de una primatóloga muy reconocida que de repente se va a empezar de trabajar con grandes simios y se va a Inglaterra y empieza a estudiar ovejas. Las ovejas es algo que ha estado también muy invisibilizado por los etólogos normalmente. Es decir, la selección de problemas también está condicionada porque digamos que encontramos a la comunidad de grandes simios muy semejantes a la nuestra y por tanto nos interesa más estudiarlo. Entonces esta antropóloga se dedica a ver a estas ovejas en Inglaterra, son ovejas con grandes cuernos, y se da cuenta de que muchas veces las ovejas chocan los cuernos entre ellas. Claro, la hipótesis más razonable en una cultura donde el valor predominante es el de la jerarquía y el de la competencia, va a establecer como hipótesis central que las ovejas compiten por el predominio y por el control del grupo, por la jerarquización. Ella dice, pues quizá haya que explorar hipótesis alternativas. Se da cuenta de que realmente hay ovejas que tienen vínculos familiares entre ellas y que luchan entre sí, y eso me parece raro. La hipótesis que ella plantea es que las ovejas que luchan se están coordinando porque a las ovejas femeninas les gusta el ruido del choque de los cuernos y por tanto las dos salen beneficiadas porque las dos, digamos, que se hacen atractivas a la hembra. Entonces, el cambio de valor predominante, un valor que está montado en la jerarquía o un valor que está montado en la coordinación, cambia el establecimiento de la hipótesis. Pero no acaba aquí la carga axiológica de la ciencia. Hay valores morales en las investigaciones, esto está muy claro. Normalmente nosotros establecemos metodológicamente nuestras investigaciones en función de consideraciones morales. No estamos dispuestos a intervenir o experimentar con humanos porque tenemos procedimientos legales e institucionalizados que nos lo prohíben. Por tanto, nos ahorramos situaciones como las de Tuskegee, ¿no? Que fue una aberración que además no es la de la ciencia nazi, que es de la que todo el mundo habla, no es la del doctor Mengele. Es ciencia hecha en Estados Unidos, en la cual se inocula sífilis, pero no se inocula, simplemente se seleccionan enfermos de sífilis de la comunidad negra, por supuesto, y además parceros de clase socioeconómica baja, y se empieza a investigar cuál es la evolución de la sífilis en esta comunidad. El ensayo dura como unos 30 años, pero es que el ensayo dura más allá del momento en el que ya hay tratamientos eficaces para acabar con la sífilis. Por tanto,
los valores predominantes actuales respecto a la moral en la investigación también condicionan nuestro tipo de investigaciones. Quién sabe si en una sociedad futura no especista vamos a desarrollar investigaciones que no atenten contra los intereses de animales no humanos. La carga axiológica no acaba aquí y todo lo que he dicho hasta ahora está como muy respaldado por la sociología de la ciencia, por la historia de la ciencia. Hay tesis muy interesantes y hay ejemplos muy interesantes de toda esta carga, pero hay una noción que está explorada recientemente en la filosofía de la ciencia que también involucra el uso de valores y esto es mucho más importante porque estos valores son los que permiten validar el conocimiento empírico, y el concepto es el de riesgo inductivo. ¿Qué es esto del riesgo inductivo? Es el riesgo que corre el investigador cuando decide aceptar o no una hipótesis. Y esto es muy importante porque en cuestiones de riesgo, donde hay un gran contexto de incertidumbre y no siempre tenemos a la mano una cantidad de evidencia suficiente para establecer, por ejemplo, si una sustancia es carcinógena o no, se establece una hipótesis científica, pero en función de los valores del investigador. ¿Qué valor influye aquí? El del potencial daño que se va a ocasionar a la sociedad si se establece esa sustancia como cancerígena o no. Porque dependiendo de si se establece esa sustancia como cancerígena o no, se pondrán en marcha una serie de decisiones institucionalizadas para regularla o no. El tema del riesgo inductivo es un tema también que está muy presente en la historia de la ciencia. Jorge ha hablado de Sagan, y Sagan es un ejemplo paradigmático del valor, de la carga valorativa que hay en el riesgo inductivo. ¿Por qué? Porque Sagan, además de ser uno de los divulgadores y comunicadores de la ciencia más interesantes, se dedicó a estudiar la superficie y la atmósfera de Marte. En un contexto de Guerra Fría, llegó a establecer como una hipótesis, además respaldada por gran parte de la comunidad científica, que en el caso de que hubiera una guerra nuclear, se iba a producir, se iba a ocasionar un invierno nuclear. Para establecer esta hipótesis del invierno nuclear, esto significa que iban a bajar la temperatura terrestre tantísimo que se ponía en riesgo la supervivencia de las especies, de todas las especies del planeta. Se montó en un modelo basado en las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, y un modelo basado en su conocimiento de la atmósfera de Marte. Claro, como ven, el modelo es altamente falible porque no tiene muchos elementos, pero sí que es aceptado por la comunidad. ¿Y por qué se acepta por la comunidad? Porque es el mejor conocimiento disponible que tenía Sagan, y además porque lo que se ponía en juego era algo muy valioso, que era la supervivencia de la vida en el planeta. Entonces esto es un ejemplo claro de riesgo inductivo, de cómo los valores, de cómo ciertos valores morales nos llevan a establecer si la hipótesis de un posible invierno nuclear es válida o no, si la rechazamos o no. Otro ejemplo, que ustedes lo tienen mucho más a mano, es el de Mario Molina. Mario Molina le dan un premio Nobel, ustedes saben que se lo dan por sus investigaciones sobre los efectos del CFC en la atmósfera, y él no tiene toda la evidencia, suficiente para establecer de una vez por todas que la propagación del CFC va a dañar la atmósfera. Simplemente él lo plantea como una hipótesis razonable en función de la evidencia disponible. Y aquí vuelve a entrar en juego el riesgo inductivo. ¿Aceptamos esta hipótesis o no la aceptamos? ¿Buscamos más evidencia o no la buscamos? Podemos buscar más evidencia, el problema es que, digamos, la capa de ozono se está viendo claramente que hay problemas atmosféricos de cambio climático. Entonces, ante la urgencia, el propio Mario Molina decide establecer como aceptable su propia hipótesis y se pone en marcha él como activista de la ciencia, y aquí entra la carga de responsabilidad
líder científico e intenta convencer a la comunidad internacional de que acepte su propia hipótesis. Pero es una hipótesis que no teníamos por qué haber aceptado. De hecho, hay muchos científicos que te van a decir que Mario Molina actuó como mal científico, porque aceptó una hipótesis sin tener la evidencia suficiente, pero en función del riesgo inductivo, en función de todo lo que se podía perder en caso de que su hipótesis fuera cierta, era de tal calibre que merecía la pena aceptar la evidencia, aceptar la hipótesis en función de esa evidencia, digamos, parcial. Entonces, no he querido hacer como una clasificación muy rigurosa de los distintos tipos de valores. Simplemente quiero transmitir la idea de que, además de ser falso la idea de neutralidad axiológica, deberíamos intentar convencer a los científicos naturales de que ellos no tienen la última palabra y que precisamente una sociedad democrática y plural debería tener como ejercicio más constante el diálogo respecto a los valores que queremos introducir en la ciencia o no. Si nos retrotraemos a los ejemplos que he puesto de una ciencia androcéntrica, quizá deberíamos empezar a plantear la opción de introducir valores feministas dentro de la investigación científica, porque es que además eso va a generar hipótesis mucho más originales que las que ya tenemos, independientemente de que sean verdaderas o falsas. Al menos serán distintas y al menos serán originales, y es que la originalidad es un valor en sí, o debería ser un valor en la ciencia. Entonces, esto respecto al feminismo, respecto al riesgo inductivo, yo creo, me gustaría creer que se ve con claridad que esto implica la posibilidad de introducción de agentes legos en los debates públicos sobre la ciencia y la tecnología, porque lo que tendría que predominar para evaluar la evidencia son valores públicos, sociales, que tienen que ver con cuestiones de justicia, no de empiria. Entonces, no sé si les hace mucho sentido a ustedes o su licenciatura. Yo espero que sí. Yo espero que vean que el pluralismo axiológico, el pluralismo cultural condiciona las investigaciones de diferentes modos. Le damos las gracias a Miguel Zapata. La importancia del pluralismo axiológico. Axiología refiere a sistemas de valores. Hay valores no solo morales o éticos, sino valores también epistémicos y metodológicos. ¿Ya nos escuchan los de León? Bueno, saludamos a los de León, así sin imagen. Y les pedimos una disculpa porque tuvimos que desconectar la pantalla para poder conectar nuestro artefacto, la presentación. Bueno, continuamos con Giovanni Algarra Garzón, si no sé sus apellidos. Vamos a ver qué nos va a presentar. Él viene de la hermana República de Colombia, de la hermana República de España. Es una mesa multicultural, no es androcéntrica, porque es auténtico chilango. Bien, un texto interesante mientras Giovanni se prepara, de epistemología feminista, Manifiesto Cyborg, por si quieren entrarle por ahí. Donna Haraway, Manifiesto Cyborg, y es una de las grandes pioneras, ¿no?, de la epistemología feminista, además de algunas cosas que ya comentó Miguel. Bueno, le cedo la palabra a Giovanni. Les tengo una presentación. Quise hacerla pensando en ustedes, en los intereses que podrían tener en el campo de ciencia, tecnología y sociedad. La idea con esta pequeña presentación es simplemente destacar un asunto, y es cómo los asuntos de ciencia y tecnología
no están separados de un montón de problemas que ya tenemos hace muchísimos siglos con la manera en que nosotros distribuimos privilegios y la manera en que nosotros somos controlados o espiados o cómo entra a nuestra intimidad los diferentes artefactos, ¿no? Entonces a esto le he llamado laberinto tecnológico y con ello lo que quiero señalar es un aspecto que tiene que ver con cómo vamos estructurando una realidad tecnológica sin resolver muchísimos problemas de justicia, sin resolver muchísimos problemas de equidad, sin resolver muchísimos problemas de igualdad, de privacidad. Bueno, voy a comenzar con lo que llamo campos elíseos. ¿Para quién? ¿Alguien vio la película Elysium, donde sale Matt Damon y Diego Luna? ¿Sí la vieron? ¿No? ¿No le entran a ese cine? Pues imagínense que en ese cine, en esa película, se plantea una situación de distopía, ¿saben? Una cosa es la utopía, esas concepciones del futuro donde nos imaginamos un mundo feliz, y la distopía, donde hay algo que está perverso, que está malo, que está enfermo. Pues sucede que esta película plantea un planeta Tierra totalmente afectado por los cambios climáticos, por las guerras, por las hambrunas, por las enfermedades, y esa imagen es lo que queda de Los Ángeles según la película, donde todo está saturado, la vivienda, los espacios han sido ocupados, todo está en una situación deplorable. Y bueno, antes de decirles eso, no les tengo una foto de un lugar donde ocurren las escenas, pero esta película, las escenas más deplorables son filmadas en México, en el basurero del Bordo de Xochiaca, ¿no? Recuerdo, hay una anécdota sobre ello, el alcalde de la zona municipal, no sé qué, pues agradecía que se filmara ahí la película, ¿no? Y Matt Damon escribía en su blog cómo sentía desagrado porque de hecho uno de los helicópteros de la filmación le botó agua pútrida a su rostro y estaba totalmente molesto. Bueno, están los dos tipos de comentarios, ¿no? Ante ese escenario pues tenemos este otro, ¿no? Lo que nos muestra Elysium no es un mundo totalmente degradado. El planeta Tierra lo está, pero afuera del planeta Tierra hay esta cosa que es una especie de satélite donde viven ciertas personas privilegiadas, ¿no? Que tiene este aspecto. Es un paraíso, como lo pueden ustedes ver en varios lugares en el planeta, donde hay algunos que tienen todos los beneficios de una paisajística singular, tecnologías muy costosas. En este escenario lo que vemos, y la película hace énfasis en eso, es cómo estas tecnologías han sido dadas solo para un conjunto de personas que pueden pagar por ellas. Y estas personas, a medida que pasa el tiempo, pues obviamente, y como lo muestra la película, pues son la gente que habitualmente se les llama como gente bonita, ¿no? Cuando vemos son modelos, son personas que pueden tener sus gimnasios, pueden tener, eso se ve en la película, y en otro caso, personas que no pueden tener acceso a la salud, no pueden tener acceso a muchísimos elementos con los cuales poder vivir. Esto que les traigo pues está enmarcado en esta pregunta de campos elíseos para quién. ¿Qué son los campos elíseos? Incluso en la mitología también se da segregación. Cuando uno se muere en el mundo griego, no son los héroes y las personas justas van a los campos elíseos, el resto se quedan en un terreno del Hades bastante sombrío. Pues pensando en esto de los campos elíseos como el espacio donde están todos los beneficios, entonces encontramos pues esta situación en la cual la tecnología ha alcanzado cotas inmensas de bienestar y sin embargo no se ha distribuido equitativamente ni de una manera en la cual se seleccione a personas que lo necesiten,
sino obviamente otra vez a las personas que tienen la posibilidad de pagarlo, ¿no? Si hace poco he tenido la experiencia de estar en los hospitales privados de México, donde tienen tecnologías y espacios reservados para quienes pueden pagarlo, y los espacios y hospitales como el Joco, que son para quienes ni siquiera tienen INS o INSTE, donde las condiciones son pobrísimas, sucias, lamentables, ¿no? Es decir, nosotros podemos haber tenido esto de resolver tecnológicamente un montón de problemas, y sin embargo mantenemos un mundo en el cual se dan profundas desigualdades, ¿no? Entonces ahí planteo el asunto de tecnología y justicia social, ¿sí? La cuestión no es solo investigar, sino cómo resolvemos también los viejos problemas de desigualdad, inequidad, segregación, racismo, fanatismo, que siguen haciendo que la tecnología llegue a unos o a otros, ¿no? O que se use esa tecnología en contra de otros, ¿no? Señalo aquí, y muestro brevemente acá lo de esta serie de televisión norteamericana que se llama Black Mirror, no sé si la han visto. Es una serie recomendable. En esa serie pasan cosas siniestras en todos los capítulos, y todos están relacionados con nuestras actuales tecnologías, ¿no? Esta es la presentación de la serie. En esta serie se ve, por ejemplo, en esta presentación, ahí esa pareja tratando de filmarse. En la siguiente imagen vemos esto de la prostitución y la tecnología, ¿no? El consumo y cómo los empresarios pueden desarrollar la tecnología, el tema de imagen personal y tecnología, ¿no? En esta secuencia, la instalación de memorias artificiales, en este caso en un aspecto futurista en los mismos cuerpos, ¿no? Programas de show que torturan a los individuos a través de una tecnología. Bueno, acá esta es una de las primeras, que es el tema de cómo se divulgan imágenes gore o snap en las tecnologías. Esta es la presentación que tiene esta serie. Es una serie que lo que señala es cómo la tecnología puede ser, al llegar a los diferentes usuarios, usada de una manera perversa, ¿no? Y lo que mostramos es la perversión no solo en el usuario, sino en los mismos empresarios o en comunidades que pretenden, por fanatismo, racismo, atacar a otros, ¿no? Entonces, este es otro aspecto de la tecnología y sociedad que considero importante, y es rastrear todos esos elementos que hacen que la tecnología sea usada de maneras totalmente perversas, ¿no? Afectando a unos o a otros. En la primera parte estaba pensando en estos grandes valores de equidad, justicia, igualdad, ¿no? Pero en este estoy pensando en cómo la tecnología, cuando cae en algún sector, puede ser usada igualmente para llevar a niveles muy altos la perversión. Para cerrar en la propuesta que les tengo, entonces planteo esto del laberinto, la pérdida del sentido. Es decir, cómo podemos, a través de la tecnología y de la ciencia, crear un entorno que no nos da sentido para nada. Alberto ya nos contaba de civilizaciones que crearon entornos totalmente estructurados en un marco de sentido. Cuando nosotros analizamos Teotihuacán, analizamos algunas otras ruinas, encontramos que son espacios que cualquier pieza que está ahí, que encontremos, cualquier guijarro que encontremos fragmentado en el piso, jugaban un papel en toda la cosmovisión que tenían en esos espacios, ¿no? Esos espacios mismos tienen sentido, es decir, la estructuración urbanística de esos espacios, arquitectónica, le daba sentido a todo el espacio. Pero, ¿qué es lo que yo encuentro con nuestras tecnologías y nuestra ciencia en estos espacios sociopolíticos que tenemos? Pues que todo lo contrario, que nos están haciendo espacios cada vez más laberínticos. La noción de laberinto, como yo tengo entendido que surge, la entiendo cuando Creta se va convirtiendo en una ciudad bastante importante en el espacio griego,
y toma control en varias guerras de otro lugar que se llama Minos, de la civilización minoica, que estuvo todo ese tiempo consolidando un mundo y bueno, va decayendo y aparece la cretense. Cuando los cretenses entran a la ciudad minoica, buscan dónde está el rey, buscan dónde están los jerarcas y no encuentran en la maraña de la ciudad nada parecido. Es decir, de hecho les dicen es que donde está él es en una silla que está en un pasillo. Y ellos dicen, ¿cómo puede ser que sea en un pasillo que esté la persona más importante? Debería estar en las alturas, debería estar... No. Entonces, y encuentran estos frescos de estos juegos que tenían en Minos con los toros, que eran juegos gimnásticos, ¿no? Nada de las crueldades que hay ahorita en nuestro mundo civilizado, ¿no? Pues entonces aparece el mito del Minotauro, ¿no? De que esa ciudad no la entendemos, entonces aparece esa noción del laberinto, ¿no? Y lleno de frescos donde se danza y se baila con el toro, entonces es el lugar del toro, ¿no? Entonces es el laberinto del toro, ¿no? ¿Qué es lo que yo encuentro en nuestra sociedad contemporánea? Pues precisamente la formación de un laberinto. Cuando nosotros entramos a internet no encontramos pistas de cómo navegar en ese mundo. Es un laberinto lleno de peligros, lleno de toros como este que están ahí acechando a niños, a adolescentes, a ancianos, a jóvenes, en toda esa maraña tan extraña que es el espacio virtual. Pero cuando nosotros salimos a las ciudades nos vamos encontrando con que cada vez se va poniendo más intrincadas, cada vez perdemos la noción de ese sentido que le daba coherencia a ese espacio. Y ese espacio está hecho de una manera tecnológica, es decir, todos los diseños, todo el espacio urbanístico, arquitectónico, es tecnología puesta a crear entornos, a crear espacios. Y cada uno de esos espacios, como ustedes se dan cuenta, tienen encarnadas otras tecnologías pegadas ahí, ¿no? Hay dispositivos por todos lados. Y entonces el espacio mismo no es un espacio vacío, es un espacio donde en estos momentos hay ondas de frecuencia para que alimenten a mi iPad de información. Puede que nos esté dañando eso, aún no lo sabemos, o si se sabe no se ha dicho. Entonces lo que creo es que se está creando un laberinto plagado de cosas tanto positivas e interesantes como otras que pueden ser peligros, pero que en su totalidad no tienen el aspecto de dar una unidad de sentido, una cosmovisión, sino que se ha perdido. Y se ha perdido precisamente también por estas perversiones de generar espacios injustos, segregados, fragmentados. Solo quiero cerrar con la imagen del tráiler de esta película que hizo un canadiense que se llama Cube o Cubo, no sé si la han visto. En ella, para darles un contexto, las personas abren los ojos y se encuentran en un espacio fragmentado, en cubos, ¿no? Con esto cierro. Abres los ojos y te encuentras con ese entorno, igual que cuando nacemos, ¿no? Nos encontramos ya con un mundo hecho, con un mundo que no entendemos muy bien y que tratamos de navegar en él, ¿no? Como este personaje que trata de darse cuenta, al abrir un cubo se encuentra con otros cubos, ¿no? No es como que tú encuentres un lugar donde esté el sentido, una visión panorámica de todo, ¿no? Son múltiples cubos plagados de trampas y en ellos van introduciendo personas. Cuando estas personas en la trama de la película tratan de saber por qué demonios están ahí, se dan cuenta que de alguna manera todos participaron en la realización del cubo, de ese gran cubo lleno de cubitos, ¿no? Como los de colores verde, rojo. Y cuando se dan cuenta, todos participaron, pero nadie conocía el sentido de toda esa pieza. Lo cual los lleva a pensar que sí, hicieron una pieza terrible, todos participaron de alguna manera, no sabían el sentido global de ella, pero ahora tienen que convivir en ella y saber cómo moverse. Pero nadie les va a dar pistas, porque es que la totalidad nadie la tiene. En ese sentido, esta película me parece suficientemente diciente para entender la situación en la que nos encontramos cuando estamos en este mundo tecnológico, con tantas fallas y con una falta de sentido global. Estamos ante una situación en la que nadie tiene el sentido maestro. Nadie sabe
cómo es que podemos movernos y cómo es que podemos entender toda la trama. Tenemos que movernos, es ahí, caminando en todas las trampas, en todos los premios y dificultades que hay. Entonces, para terminar, yo creo que en los estudios de ciencia y tecnología y sociedad es importante que podamos mapear todas estas tecnologías que están tanto dividiéndonos, segregándonos como uniéndonos, ¿no? ¿Cuáles son las que nos hacen que aparezcan estos grandes valores políticos? ¿Y cuáles hacen que esta sociedad sea más perversa? ¿Cuáles están llevando a que, por ejemplo, la trata de personas se haga de una manera más difícil de encontrar? ¿Cómo logramos descubrir esas tramas que están ahí en nuestro mundo, en este mundo que se está haciendo laberíntico? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Giovanni, que le puso además un poquito de frescura en la visual en la mesa. Como ven, los que estamos en CTS nos gusta la ficción. Siempre estamos pensando en esas cosas. Esto le digo no para hacer promoción del área ni nada, sino que el cine, la literatura, el mito también es un elemento central para comprender nuestra cultura contemporánea. Y otro elemento central que parece importante que plantea Giovanni, como Miguel, Jorge, Alberto, es que parece ser hay una dimensión inherentemente política o constitutivamente política de la ciencia y la tecnología, que al mismo tiempo que genera desigualdad o profunda inequidad, puede ser un factor de democratización. O de acceso a la justicia, o acceso a la información, a la libertad de expresión. Esta es una ambivalencia, esta es una ambigüedad propia de la ciencia y la tecnología, pero también propia de la cultura contemporánea. Bueno, entonces, si acercan a gente que hace ciencia y tecnología, también se acercarán a la ficción, a la literatura y estas ondas. A todos les gusta, a todos estos tipos raros les gustan esas ondas. Bueno. Le damos paso entonces a Gaby para que cierre la mesa y a ver qué nos propone. Pues qué bueno que están aquí, creo que es importante participar en estos espacios para hacer crecer nuestra carrera, ¿no? Tanto estamos diciendo, la construcción del conocimiento se da en comunidad y justo en estos espacios es donde se demuestra la disposición a crear cosas. Soy de la 5ª generación, estoy en el 6º semestre y soy del área de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Y pues las observaciones que voy a hacer en esta mesa se refieren única y exclusivamente a la experiencia de mi generación y pues no solo de mi visión de las cosas, porque también he compartido con compañeros del área pues sí, problemas, hemos platicado cuestiones, pero pues sí, se ven restringidas a nuestra experiencia, ¿no? La de la 5ª generación y en específico la de las personas que estudiamos en el área del CTS. Bueno, pues voy a leerla porque son muchas ideas y corro el riesgo de si no las leo, pues me estoy todas, ¿no? Bueno, el objetivo de esta conferencia no es hacer un análisis teórico de los conceptos acerca de ciencia, tecnología y sociedad, sino la explicación de algunas situaciones que están afectando nuestro proceso de conocimiento, específicamente en el área de preespecialización, pero pues también en la carrera, porque considero, y esa es un matiz que quiero aclarar, que las problemáticas que existen en el área de CTS, pero no solo en esa, sino en las 3 de la carrera, no tienen el origen ahí, ¿no? Solo son el resultado de fallas o huecos que existen en la carrera, en el tronco común, en las materias que compartimos todos, que después pues creo que se agravan cuando llegamos al área, ¿no? Bueno, los problemas que voy a mencionar. Dije las exposiciones, bueno, voy a dividir mi exposición en 4 puntos.
quise hacer una metáfora con el proceso de metamorfosis que viven las orugas cuando se hacen mariposas. Entonces, pues iré siguiendo este proceso a lo largo de toda la exposición para explicar un poco a lo que me quiero referir, ¿no? Entonces voy a comenzar a explicar qué vive un DJ cuando entra a la carrera, o sea, en su estado de oruga. El punto uno... Gracias. El punto uno es la irregular repartición de herramientas teóricas. Y con esto me refiero a que conceptos como cultura, identidad, patrimonio, mediación, ciencia, interculturalidad, multiculturalidad, diversidad, Estado, políticas públicas, desarrollo y gestión deben ser revisados con rigurosidad y por todos los gestores interculturales, me refiero a todos los alumnos que entran a la carrera,